durante 200 años, la historiografía oficial ha negado la primera declaración de la independencia de 1815. Bien, bueno, es un tema complejo. Primero, para empezar, es una muletilla de los historiadores decir eso, pero en realidad tiene una razón. Pasa que en realidad, si pensamos en la historiografía tradicional, nos tenemos que remontar a finales del siglo XIX, en donde cuando realmente se empieza a contar la historia para construir el Estado-Nación, con Mitre, Sarmiento y Avellaneda, sobre todo Mitre, una mirada mucho más centralista, ¿no? Por supuesto, en donde la cabecilla de esta convocatoria, de la reunión del Congreso, fue Buenos Aires, ¿sí? Entonces, lo interesante de poder analizar en este periodo del proceso de la independencia, 1815, el Congreso de los Pueblos Libres, la figura de Artigas siempre ha sido una figura muy controvertida, ¿no? En donde esos intereses federales de oposición sobre todo al poder centralista de Buenos Aires no era muy bien visto desde la historiografía tradicional, sobre todo desde Buenos Aires. Y es interesante pensarlo, porque de hecho cuando se hizo una intervención museográfica del Museo Casa Histórica de la Independencia, que fue durante el kirchnerismo, se lo incluyó a la figura de Artigas, se incluyó también el Congreso de los Pueblos Libres, y después cuando al año siguiente, cuando asistió el gobierno de Macri, que también se realizó una nueva intervención museográfica, esa figura desapareció. O sea, que también tiene mucho que ver con las miradas acerca de la historia y de los historiadores hacia dónde responden más, ¿no? Nosotros actualmente estamos ahora en un camino e investigando sobre el nuevo guión museográfico que va a ser el año que viene, y es necesario poder dar a conocer justamente la complejidad de la historia y también entender que en el proceso de la independencia, si bien se debatió acá en Tucumán, se declaró la independencia en Tucumán, pero un año antes, con el Congreso de los Pueblos Libres, con Artigas, entender también la complejidad y las tensiones dentro del proceso revolucionario, ¿no? Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos, en su momento la Banda Oriental y Córdoba, que estaban bastante cansados y hartos de la dominación centralista de Buenos Aires, y por otro lado, miraban con simpatía, con buenos ojos, el liderazgo de Artigas. Eso se va a terminar materializando en la reunión que se da en Arroyo de la China, en donde la Liga de los Pueblos Libres lo que hace es declarar la independencia de España, pero también de Buenos Aires. O sea, y por supuesto que la historiografía tradicional se encargó de obviar, de alguna manera olvidar, ¿no?, ese periodo por una cuestión de puros intereses que van a estar mucho más ligados a una visión centralista de la historia, ¿no? Porque además también lo que se juega aquí es la idea de, bueno, y es una pregunta, te digo, de los visitantes. Yo soy de Santa Fe y no aparece mi congresal acá en el Salón de la Pura, ¿qué pasó? Porque nosotros deberíamos celebrar el 9 de julio como la Declaración de la Independencia. Bueno, es una pregunta que a nosotros también, a veces muy moldeados desde una historia quizás más pensada desde Buenos Aires, y es entender qué pasó, ahí esa laguna, es decir, qué pasó con estas provincias, por qué recién, qué pasó de 1816 o 1815 hasta 1853, que es cuando se sanciona la Constitución Nacional, y en donde ahí recién podríamos empezar a hablar de una incipiente unión con, digamos, con la Confederación, ¿no? Pero siempre están estas pujas en la historia entre Buenos Aires y las provincias, ¿no? Y de hecho hoy lo pensamos sobre todo, cuando decimos nación, nación es Buenos Aires, las provincias son las provincias, pero nosotros somos parte de nación, ¿no?, del Estado Nacional. Lamentablemente, eso es algo que todavía estamos, te diría, no solamente en historia, en los relatos historiográficos, sino también en las cuestiones de las administraciones, digamos, de los museos nacionales incluso. Pero bueno, es una pregunta muy interesante que de hecho
es algo que se debería problematizar aún más. ¿Quiénes fueron los sujetos sociales invisibilizados por la historia oficial del proceso revolucionario? Bueno, en realidad, cuando 1810 hasta 1820, tomando como los dos acontecimientos más importantes que tenemos, como la Revolución de Mayo y el 9 de julio, las narrativas oficiales siempre se centraron en hablar de una historia basada en hazañas, en las gestas heroicas, de hecho, de mirar a estos hombres revolucionarios, pensemos en Belgrano, pensemos en San Martín, como héroes, ¿no? O sea, como esta idea del prócer de bronce, y bueno, y eso también es de alguna manera hacer una historia bastante de color rosa, ¿no? Una cosa bien idealizada, de no mostrar los matices, de las tensiones de estas figuras, y a su vez, primero contar eso, digamos, centrada solamente en los hombres de una élite, que son los que llevaron a hacer la revolución, la declaración de la independencia, pero nunca pensar en una historia más centrada desde abajo, o en una historia social, ¿no? O sea, si bien, por supuesto, que son los que pudieron tener las herramientas para discutir, para pensar, para involucrarse en la causa, eran hombres ilustrados, pero había todo, digamos, un cuerpo social sosteniendo eso, que era sobre todo en el campo de batalla. Y eso también es muy importante, porque cuando nosotros hablamos del inicio de la revolución, se inicia un ciclo de revolución y de guerra. O sea, todo lo que es el Río de la Plata, las distintas provincias estaban en constante lucha porque todavía había que defenderse, digamos, del poder opresor que era el español, ¿no? Y entonces es interesante pensar, hoy, por ejemplo, hay estudios que están más abocados a eso, quienes participaron en la guerra, sobre todo desde un lado más social, como Rabinovich, como Morea, en donde piensan, bueno, a ver quiénes podían acceder o quiénes realmente peleaban en la causa. Y ahí nosotros vamos a ver justamente que cuál era esa mano de obra o esos reclutas que además necesitaban poder, o sea, acceder al ejército era también, de alguna manera, acceder a una mejor calidad de vida, entre comillas, en el sentido de tener cubierto la cuestión alimenticia, porque sabemos que entrar al ejército era vivir o morir de una manera muy inmediata, pero ahí vemos el rol, por ejemplo, de la población afro, ¿no? La población afro, que fue una población muy invisibilizada por la historia oficial, sobre todo, porque no convenía hablar de un relato de construcción de nación con gente que sea negra, sino que tiene Claro. que ser blanca, ¿no? O sea, esta idea También. actualmente también, exactamente. Y tenemos una gran población afro que de hecho para conseguir, en donde uno dice, bueno, pero después de la asamblea del año 13, cuando se suprime la esclavitud, todavía seguía, de hecho, esa especie de servidumbre, y la población afro ingresaba al ejército justamente para poder también conseguir la libertad, ¿no? De hecho, la gran parte del ejército del norte, el que acompaña a la campaña de los Andes San Martín, era un ejército copado de población afro, pardos, mulatos, ¿sí? Entonces eso es lo que tradicionalmente no se ve. Por un lado ese, y por un lado también tenemos una población indígena que no se ve. Uno piensa que la población en ese momento era netamente blanca, y la verdad que no. O sea, si queremos pensar en porcentajes, nosotros hablamos quizás de un 30% de población indígena, un 30% de población afro. De hecho, acá en Tucumán muchas veces se pensó, no, acá no hubo negros, no, acá hubo, te diría, un 25% de población negra, en donde todavía hay un registro que se evidencia desde todo el siglo XIX, y si uno empieza a buscar las raíces, hoy, y encontramos, hay poblaciones, hay colectivos, digamos, afro, en donde todavía está presente eso, ¿no? Y otro de los sectores, quizás, que a mí me cuesta pensar como un sector, porque creo que somos la mayoría de la población, son las mujeres. Pero bueno, te lo sigo pensando como una minoría en el sentido de que ha sido, digamos, un sector totalmente olvidado en las narrativas históricas. Y en ese sentido, siempre, por ejemplo, en el proceso revolucionario se pensó a las mujeres
como un lugar totalmente subsidiario, dependiente y subordinado, que acompañaban a sus maridos a la causa revolucionaria. Pero la verdad que hubo, por supuesto, no quiero caer en esta idea del esencialismo o de las excepciones de las mujeres, pero creo que aún así es importante conocer y destacar cuáles son las que participaron, que es, bueno, María Remedios del Valle. Ustedes saben que es, digamos, la comandante afro, que bueno, que la historia de vida de esa mujer, que por suerte recién el año pasado han empezado también como a revalorizarla, la madre de la patria, también conocida como la madre de la patria, una mujer negra que además no solamente tuvo una participación previa a 1810, sino también en las invasiones inglesas que se dieron en 1806, 1807, y no es que estuvo acompañando la logística, sino que ella estuvo comandando la batalla, o sea, puso el cuerpo en ese sentido, y además como para también discutir esta idea de que, bueno, de que las mujeres estaban totalmente, digamos, en el ámbito privado, que es el hogar, esta idea de pensar que las mujeres son madres, esposas, hijas, pero que no tienen una participación en el espacio público. Hubo algunos casos como estos en los que pudieron poner justamente en entredicho, pero si nosotros hablamos si queremos pensar cómo era la sociedad en ese momento, sí, era una sociedad de antiguo régimen, patriarcal, en el pleno sentido patriarcal, en donde justamente los que tenían un poder absoluto eran los hombres y las mujeres eran consideradas menores de edad, hasta la cuestión jurídica. Pero lo interesante de este proceso revolucionario es que la guerra les amplió unas posibilidades de espacios públicos a determinadas mujeres. Bueno, el caso de María Remedios del Valle. Después tenemos el caso de Macacha Güemes, que fue la hermana también de Güemes, que hoy este año celebramos el bicentenario de su fallecimiento. Tenemos el caso también de Juana Zurduy, Juana Zurduy, que también es un referente, no solamente en el Río de la Plata, sino también a nivel latinoamericano. Se discutían las cuestiones, las políticas, para ver justamente cómo organizar la revolución. O el caso también de Remedios de Escalada, la esposa de San Martín, que pudo organizar también a las mujeres de su élite, que son las famosas patricias mendocinas, ¿no? También, digamos, hay que poder valorizar y destacar ese aporte. Pero lo interesante de poder ver el papel de las mujeres en el proceso revolucionario, y sobre todo de la independencia, es que, bueno, por supuesto que la clase de dirigentes en ese momento no le daba una participación, pero aún así es imposible, hay cosas que no se saben, como el caso de Belgrano, que en Belgrano incorporó a 120 mujeres en el Ejército del Norte, y además él, bueno, un adelantado de la época, ya en sus escritos decía que las mujeres tenían que tener una educación igual que la de los hombres, ¿no? Y se comprometió en eso. A la hora de nombrar, por ejemplo, también él fue el que nombró a María Remedios del Valle como capitana del ejército. O sea, pensar que una mujer pudiera dirigir y tener un alto rango era totalmente impensado. Y te digo que no solamente a nivel latinoamericano, sino europeo, ¿no? Entonces es como importante poder ver eso. ¿Qué entendían los hombres y las mujeres en aquel momento sobre la patria? Primero, a ver, y esto es importante, no se pensaba, esto de patria grande lo vemos nosotros hoy, o sea, es un concepto que de hecho se empieza a pensarlo hoy. En ese momento sí lo que estaba claro es que había un compromiso con una causa latinoamericana, ¿no? Y esto sí es importante, porque pensemos que cuando se declaró la independencia, acá en Tucumán el 9 de julio, estos 29 congresales de distintas provincias, de unas cuantas, ¿no? De todo el territorio, que lo sabemos, había congresales del Alto Perú, es decir, de Bolivia, ¿no? O sea, a ver, y hay un dato que quizás uno lo naturaliza, pero que es importante, que la declaración de la independencia se le imprime una vez que se
firman la independencia, se manda a imprimir 1000 actas en español, 500 en quechua y 500 en aymara. Bueno, ahí ya hay también esta idea de querer comprometer, digamos, a una parte, digamos, de la población indígena, digamos, del pueblo originario, que va de la mano también con esta idea de una causa latinoamericana, pero además en la firma de la Declaración de la Independencia dice las Provincias Unidas del Sur de América. O sea, está esta idea comprometida, y de hecho, el Congreso, uno de los objetivos que tenía, era poder financiar la campaña de los Andes de San Martín para liberar a Chile, a Bolivia, a Perú, del poder opresor español. Entonces, había una idea de unidad sudamericana, pero no de patria grande, porque la idea de patria grande la pensamos más hoy, ¿no? De hecho, si nosotros queremos pensar, y esto que sí me parece interesante, uno dice, bueno, y en ese, ¿cuándo hablamos de Argentina? ¿De qué manera, cuál era el sentimiento de unidad? Bueno, en 1816 no existía una identidad argentina, ¿no? O sea, esta se fue construyendo poco a poco durante el siglo XIX. De hecho, en la época que se declaró la independencia, las identidades de cada provincia eran muy fuertes. Y pensemos hoy, cuando se preguntaba de dónde, cuál era su patria, la respuesta era el lugar de nacimiento, es decir, de Tucumán, de Salta, de Jujuy, pero la idea de Argentina en realidad era una palabra que se usaba más ocasionalmente en una cuestión metafórica, poética, como el himno, ¿no? O sea, quienes vivían junto al Río de la Plata, porque bueno, sabemos cómo está compuesta el vocablo argentina, que es justamente el lugar del arca, que es la plata, ¿no? Que tiene que ver justamente con esto. Entonces, todavía no había una conciencia patria grande, pero sí vamos a pensar en esta idea de las Provincias Unidas de Sudamérica, que es lo que termina de crearse, que dura poco, porque después vemos que Misque, Cochabamba, Sucre, que eran las provincias que habían enviado congresales a Tucumán, se terminan independizando y no continúan, después forman parte de la República Boliviana, ¿no? Nosotros, ¿cuál es nuestra tarea, nuestro compromiso de complejizar la historia? Es decir, yo no puedo quedarme en contar el 9 de julio, listo, vinieron 29 congresales, declararon la independencia, si no puedo hacer dialogar con un proceso, ¿no? Entonces, yo creo que debemos justamente dialogar con esto. La iniciativa de ustedes me parece que está buenísima, porque bueno, creo que las escuelas deberían también, o los docentes de historia, bueno, hay otras maneras también de contar la historia, ¿no? O sea, no es solamente yo te doy un video y listo, ya está, sino que, bueno, cómo contamos la historia, cómo la leemos, qué bibliografía usamos, eso también es muy importante, porque hay gente que todavía se queda con manuales y miradas del siglo XIX, ¿no? Entonces, creo que ese es el compromiso, digamos, como realmente repensar, y también es interesante, sobre todo en la historia, cuando se cuentan estos hechos revolucionarios, siempre tener una mirada como más crítica, y esa mirada crítica no solamente tiene que ver con mostrarlo con procesos, sino con incluir estos sectores totalmente olvidados, imaginados, ¿no? Eso me parece que realmente es contar una historia más justa y más igualitaria.